Vamos a buscar la palabra de Dios. Es el Salmos, capítulo 90, 10 al 17. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo fue fortaleza, es molestia y trabajo porque pronto pasan y volvamos. Quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sacianos de tu misericordia, y contaremos y nos alegremos todos nuestros días. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma. Amén. Voy a dar la palabra con el título de la oración de Moisés. La palabra de que vamos a ver hoy en el libro Salmos, capítulo 90, es la poesía de Moisés, es la única poesía de Moisés. Moisés no es que escribió un solo poesía. Si vemos el libro Éxodo, después del caso de la inundación, buscó la voluntad de Dios, que Jehová es mi fuerza y es mi salvación. Eres nuestro Dios y yo alabo al Señor. Es nuestro Padre y yo lo exaltaré. Haciendo esta confesión, hizo la poesía. También en Deuteronomio sale la oración de Dios. Yo transmitiré la palabra de Jehová. Eres la roca mía, es el hecho de eres perfecta y todo el camino es justo y es verdadero, no tiene mentiras, es correcto y es justo. La palabra de Dios que dio Dios cuando cumplen correctamente el pueblo de Israel, les llega verdadera bendición. Todo el Israel que no salgan, no se desvíen en el centro de la palabra, sino vivan en el centro de la palabra. Y está hablando así. Y hoy también si vemos en el capítulo, está anotado la poesía. No es como David, pero Moisés, la grandeza y vivió una vida de alabanza delante de Dios. Dentro de la alabanza está la palabra de Dios y el cumplimiento de la palabra. Y está la oración y está la desesperación. Por eso, como decimos la alabanza, es la oración con letras. La alabanza es la oración con letras. Tiene grandes fuerzas y sorprendentes fuerzas la alabanza. Cuando nosotros alabamos mucho, se desvanece la fuerza de oscuridad dentro de nosotros. Y cuando alabamos al Señor, se desvanece toda la fuerza de maldición. Por eso debemos cantar mucho la alabanza. Por eso el viernes pasado tuvimos el festival de las alabanzas de cada continente hacia la evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus. Dando en nuestro corazón tuvimos un concierto. Yo mirando ese concierto me sorprendió muchísimo. Cada continente prepararon, con todo el esfuerzo, prepararon la alabanza delante de Dios. Y todos los creyentes se emocionaron. Wow, las personas que vieron esto dijeron, qué sorpresa. Y cuando vieron alabando los pastores y muchos lloraron, preparó muy bien la alabanza y que era un Padre Nuestro en su alia. Por eso prepararon mucho y nosotros alabamos y todo recibió mucha gracia. Todos pusieron
la corbata mariposa, yo también no era común, pero tenía que hacer la alabanza y fueron grandes eventos, grandes alabanzas. Llenamos toda la gloria del Señor. ¿Y esto qué es? La misión. Para que haya la gloria en toda la tierra, es la misión. Todas las personas que regresaron, que conocieron la grandeza del Señor, que regresaron al Señor y está alabando. Y esto es justamente misión. Es el objetivo de la misión de alabar todos unificados. Todos los creyentes a través de la alabanza quiero que tengan una vida que sobreabundan las alabanzas. Por eso tiene que haber una alabanza que le gusten a ustedes. Una alabanza que canten cada momento delante de Dios. Los padres tienen que dejar como herencia a sus hijos. Mi madre, todos los días haciendo el culto familiar, después de terminar el culto de la mañana, y no hay razón. Los hijos que se dormían en medio del culto me pegaban. Entonces, ¿qué es la alabanza preferida de mi madre? Es como la alma que nace en los pastos delante del campo. Por eso mi madre, cuando hace la oración de Génesis hasta Apocalipsis, empieza a orar todas partes. Y esa alabanza lo cantaba todos los días. Solamente esa alabanza, hay muchos himnos, pero cantaba ese himno. Si vemos en el capítulo de hoy, en Salmos capítulo 90, está la palabra del año que aferramos en el año 2018. Dice, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma. Después de la terminación del templo, comenzó el itinerario y es muy sorprendente la palabra que nos dio nuestro Dios. Y en medio de corona, en medio de situación de corona, y dice, la obra de nuestras manos confirma, nos hizo experimentar esta palabra. Por eso la palabra de Dios se cumple sí o sí. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanecerá eternamente. Solamente queda la palabra y se desaparece todas las cosas. Si vemos en el campo, sale la oración de Moisés. Sale en el subtítulo de este capítulo. El amor de Dios, el hombre de Dios quiere decir una relación que no puede separarse. Si vemos en el Antiguo Testamento, hay un pronombre, hay personas de fe que tenían pronombre de hombre de Dios, Moisés, Elías, David, y salen así en la Biblia. El hombre de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el núcleo que pudo ser utilizado como el hombre de Dios? Una palabra es el hombre de la oración. El núcleo en la oración era una persona de oración. Orar, ¿qué quiere decir? ¿Para qué oramos? Son las personas que experimentaron la ayuda de Dios. Al orar a Dios, me ayudó Dios así. Las personas que tienen la evidencia, las personas que investigaron ese poder, el hombre de Dios. Conclusivamente, es 25 eternas son las personas que tuvieron las respuestas. En otra palabra, son las personas que recibieron la influencia espiritual y que da la influencia espiritual. Moisés vivió 120 años, últimos 40 años hizo el ministerio como líder en pueblo de Israel. Moisés, haciendo la vida en el desierto, llevó a los pueblos de Israel, y eran más o menos 2 millones, y estaban yendo solo los hombres,
y hizo éxodo en el primer generación y vio la vida lamentable de primera generación del éxodo del pueblo de Israel. Estaban haciendo incredulidad y estaban todos negativos. Y en el centro de los hijos Corá estaban en grupo que le hacía pesado. Todo tuvieron incredulidad, todo primera generación, y después murieron todos. Regresó en un polvo de la tierra, haciendo una vida de incredulidad. Regresó en un polvo de tierra. Viendo esa imagen, Moisés dijo: la vida no es nada. No es nada la vida. Entendió esta verdad. Fines del año de Moisés, reconoció que el único que podemos confiar es nuestro Dios. Hace esta confesión Moisés: yo, delante de Dios, delante de la palabra, delante de esta verdad, la persona que no obedece, ¿cómo puede desobedecer? Algún momento va a morir. ¿Por qué no temen a Dios? Encima tiene mucha edad y tiene enfermedad. ¿Y cómo no obedece la palabra de Dios? Esa persona, no sé cómo puede actuar. En una forma, esa persona no cree en Dios. En nuestra iglesia no existe alguien así. En otras iglesias, haciendo el ministerio, si vemos la iglesia Corea, hay muchas personas que no temen a Dios. Yo tengo ese corazón y ese pensamiento cada vez que veo la iglesia de Corea. Siendo un pastor, no temen a Dios. Si Dios está mirando, ¿por qué no pueden temer y hacer lo que quiera Él? Su codicia, sus beneficios, y están mintiendo y pueden vivir así. En esta tierra hay un periodo de la vida. Todos tenemos un periodo. Dentro de ese periodo tenemos que vivir una vida significativa delante de Dios. Eso es ser un hijo de Dios. Esto es nuestra naturaleza. Amén. Nosotros nacemos, al nacer, nacemos en orden, pero al morir no hay orden. Por eso, en verdad, tenemos que vivir una vida siempre como si estaríamos delante del Señor, porque no sabemos cuándo vamos a estar delante de Dios. No hay que hacer la incredulidad, la codicia, no reciben la gracia, no disfrutan la oración, no tienen interés en la misión y el evangelismo. Esa persona no temen al Señor. ¿Cómo va a establecer delante de Dios en aquel día? Todos los creyentes de la iglesia Yeon, a través de la oración de Moisés, podamos entender cuál es la oración de Moisés y entrar a salvar las vidas. Punto 1 es el Dios, quien es nuestro refugio eterno. Vamos a leer el versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Moisés comienza con la poesía de Moisés. Dice que, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es Dios hasta eternamente. Dios es nuestro refugio eterno. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Que Dios es nuestro protector, protegedor. Del medio de la vida en medio de la vida de desierto, al momento que entraron en la tierra Canaán prometido, está confesando que Dios es nuestro refugio eterno. Moisés, ¿cuál es la razón que expresa el refugio de Dios?
está confesando que el hombre está mostrando que el hombre tiene un límite. Tiene un límite. Por eso nosotros tenemos que tener una vida de confiar y mirar solamente a nuestro Dios. Que vivan una vida de confiar a Dios. Si vemos en el capítulo versículo 3 al 6, dice el Hijo del Hombre en diferentes formas. ¿Cómo define a los hombres? En el versículo 3 dice, convertidos. En versículo 4 dice que porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En el 5, los arrebatas como con torres de agua, son como sueño, como la hierba que crecen en la mañana. Y en el 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Y cuál es la razón que tienen esta vida? En el versículo 7, porque con tu flor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pudiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestro año como un pensamiento. El hombre, ¿cuál es la razón que tiene una vida así? La razón es por nuestro pecado. Por nuestro pecado. A través del pecado de Adán, en Génesis capítulo 3, nos alejamos de Dios y conclusivamente por la ira de Dios nosotros morimos. Y a través de esa muerte, a través de la separación, nosotros vamos a la destrucción total en medio del sufrimiento. Esto es el destino del hombre. Por eso en el versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Tenemos que tener los ojos abiertos, ver la verdad espiritual. Si no, una vida que no coincide en la dirección de Dios, cada vez que pasa el tiempo, es en vano. Las personas que no tienen Dios, por afuera parece la felicidad. No, para adentro es en vano. El estado espiritual es en vano. Por eso Moisés habla en esta forma, porque todo el hombre es cuando estamos en Dios, podemos la restauración, tenemos la restauración. Cuando estamos dentro de Dios, nuestra existencia se sobresalta. Por eso ustedes vean, esta fe de venir un viernes a entregar el culto no es una bendición menor, sino es una gran bendición porque estamos en Dios. Ustedes son muy bendecidos. Al estar sentado aquí, no hay que estar pensando en otras cosas, porque nosotros estamos en Dios, estamos en Cristo, estamos en Dios. Las personas que están en Dios es dentro del arca. Es el huerto de Edén. No faltará nada. Es el reino de Dios en la tierra. No hay nada que más esperamos. A ver si hay gente más feliz como yo. Vengan aquí. Tiene que ser así. Esa confesión es la normal. Está sentado y están en quejas, en preocupaciones. Están siendo engañados. Están siendo engañados por Satanás y están mordidos por serpientes. Ustedes son las personas más felices en Corea, también en Gangso-gu. Amén. Vea qué felicidad. Están dentro de Dios. Están en casa de Dios. ¿Por qué están con un rostro así? ¿Por qué hay comparación con otros? ¿Por qué se pelean por el lugar? Si estamos dentro de Dios, si estamos dentro del arca, si estamos dentro del arca, aunque caigamos, no importa porque ya estamos dentro del arca. Estar dentro de Dios. Las personas que desobedecen la palabra de Dios es como una rueda que da la misma vuelta.
no avanza en el desierto y están caminando, circulando en todo el momento. Quiere decir que la vida es el desierto, no queda nada y no hay nada. Pero viviendo una vida tan corta, si establecemos dentro del pacto, si estamos en el pacto, raramente nosotros somos utilizados de la época. Tenemos la corona eterna, tenemos el premio eterno y tenemos el monumento eterno. Dejamos el monumento. La gente se rían o no del mundo, no importa. Nosotros cuando vamos al campamento del evangelismo, dando una semana del tiempo, materiales y el tiempo, transmitir el evangelio en el exterior es el monumento eterno. Con eso nosotros podemos decir al Señor, yo vine a hacer esto, yo estaba transmitiendo el evangelio. 맨날 그렇게 부모 자식이 말이요 부모 앞에 갈 때마다 맨날 찔찔 울면서 No hay que ir delante de Dios nosotros cuando vamos a nuestro Padre llorando, llorando, en quejas, todo. Una sola vez sí, pero cada vez más si lloran y están en quejas, en problemas, se enoja el Padre. Si no tenemos que ir, Padre, yo salí primer puesto, yo tuve la victoria. Entonces eso le hace feliz al Padre. Pero en vez de eso, siempre le pegan, vienen lastimados y entonces no se puede. Por eso los creyentes de la iglesia de Ion vayan en valentíamente. No vivan utilizando el humanismo, sino hagan la oración con la valentía. Padre, porque somos hijos de sangre. ¿Por qué ustedes se achican y miran los ojos del Padre? ¿Por qué están llorando todo el tiempo y están diciendo como un pecador? Ya es una o dos veces, pero ya basta. El Padre está diciendo, yo te solucioné todo, mandé a Cristo. ¿Y por qué están una vida tan sufrimiento? No es mi hijo, no soy tu Padre. Amén. Por eso, con la valentía, un hijo al Señor, al Padre, tenemos que ir con la seguridad, con la valentía, con fuerzas. Tiene que orar así, tiene que escuchar la palabra así y hacer la misión así. Nosotros en nuestros campos estamos haciendo el movimiento del grupo de 3 personas. Mañana, en Terimdong, donde están los muchos chinos que conviven juntos y establecemos la iglesia regional. En verdad, en ese lugar está muchas multiculturas en Corea. En nuestro país, más de 2.300.000 y están en Corea y casi 83% de parte de China están aquí en Corea y más 60.000 y son coreanos chinos. O sea, el sector del chino están ocupando 38% de los extranjeros en Corea y se reúnen en Terimdong. Ese campo donde es el Terimdong. En Seúl, Terimdong. En Ansan, Mongokdong. Y es el torre de China. Por eso en Seúl vamos a abrir la iglesia regional en Terim. Y en cada 2 años hicieron el campamento del evangelismo. Y los domingos también estuvo haciendo el evangelismo. Más o menos 2 años todos los martes. Y para el establecimiento de la iglesia regional con oración, pero no podía conseguir el edificio, pero le respondió. Estas personas vinieron a Corea a ganar dinero. Los chinos vinieron a ganar los dineros. Pero en ese campo es todo campo de China. En la película La ciudad del delito es el lugar. Por eso hay muchos asesinatos, hay muchos juegos dentro de ese town, ese sector. Están viviendo con una cultura de China.
esa zona Terimdón, ese campo de lleno de fuerzas oscuridades, que en ese lugar puedan establecer la torre de Cristo en ese lugar. Es la conclusión del campamento del evangelismo. En el centro de la pastora Chang Bi-ju, a través de la devoción, y está estableciendo. Es tan valioso ir todos los domingos. Yo también antes, después de terminar el culto y después de hacer todos sus ministerios y después de almorzar, y porque también espera el culto de la noche, pero en medio de ese tiempo de terminar el culto de la tarde y antes del culto de la noche, iba todos los días a Haeundae, a la playa Haeundae, a transmitir el evangelio, porque en Haeundae, cuando llega en verano, vienen todas las personas de todas las naciones, y yo daba materiales del evangelismo. Y yo toda la semana lo hacía y me mojaba todo el cuerpo, todos los días trabajando en eso. En verdad, donde no se levanta el movimiento del evangelismo, es donde hay muchos juegos, hay muchos de lugares de vacaciones, donde entonces se puede hacer el evangelismo. Bien, es donde es el carcelario, donde están encerrados. Y yo me hizo acordar esto todos los días yendo a Terimdón. Y como resultado está inaugurando la iglesia regional en Barrio China, el comité de multiculturas, y muchas gracias. Esto es el monumento eterno, esto es arte de obra. Establecer la iglesia y van a salvar las vidas. Yo mañana voy a ir, voy a hacer la palabra del púlpito, y entonces toda la gente puedan ir y puedan ver la evidencia y puedan orar juntos, y le bendigo que puedan recibir esta bendición. Y la semana que viene se levanta el movimiento del evangelismo en Japón, Hamamach, y casi 11 personas van a ser recibidos como líderes importantes y como ancianos, y las personas que reciben como líderes importantes, y ellos recibieron todo lugares para enterrar los muertos antepasados. 세상을 떠났던 부모가 떠났던 간에 무조건 장례식은 할 데가 없어요. 일단 무조건 낙골당은 다 불교예요, 불교. Por eso ustedes vean, el osario es todo el budismo, y en ese lugar le dieron la parte de osario para dejar. Y entonces los budismos, todo lo que hacen en budismo usa este osario. Pero en verdad el funeral es un camino muy importante para la evangelización familiar. En nuestra iglesia también están haciendo la funeral del evangelismo a través del centro del anciano Park Song-gyu, y estamos haciendo en forma de cristianismo. No es atarlo en telas, sino en vestimenta formal, y como lo hacen en Estados Unidos. Esto es la cultura y el funeral de cristianismo. Y entonces cuando vienen, y hay muchos creyentes que en el funeral de los padres recibieron la gracia y vinieron a la iglesia. Y entonces vienen muchos nuevos creyentes a través de ese medio. Por eso en este campo de Japón, que está en la cultura del budismo, y en el regional de la iglesia Japón, va a cambiar eso por la cultura funeral, la cultura del cristianismo.
바꾸는 캠프도 하겠지만은 Y nosotros también vamos a hacer 여러분들이 el cambio cultural 다음 주에 por el 있을 evangelio 이 cultural. 캠프를 위해서 기도해 Pero 주시기 ustedes quiero que 바랍니다. oren mucho por el campamento del evangelismo de la semana que viene. Nosotros en esta vida corta dejar una vida significada es ser utilizado en el cumplimiento de la palabra de Dios, ser utilizado delante de Dios, hacer el trabajo de Dios. Nosotros recibimos las respuestas, hacernos encontrar a Dios. Esto es el campamento del evangelismo, esto es la bendición. Yo le digo, ¿qué es el evangelismo? Es la bendición en general. Ustedes entienden qué es la misión, es la bendición en general. El Evangelio, la unicidad que tenemos nosotros estamos haciendo el campamento del evangelismo en el interior, porque tenemos el Evangelio original y el Evangelio seguro. Nosotros tenemos que ir. Tenemos esta verdaderamente. Todos los creyentes puedan ocupar esta misión. No es una vida sin claridad. No es una vida de pérdida de tiempo, sino que tengan una vida de dejar los pasos significados. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es la sabiduría de contar en mí. Es el versículo 12. Enseñando de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No es una vida de experimentación, sino tenemos que hacer el desafío de la fe. Y el comienzo está en la oración. Lo que suplicó Moisés está orando para que dé la inteligencia de enseñarnos de tal modo a contar nuestros días. Quiere decir que el tiempo que queda, utilizarlo correctamente. Vemos por un lado nuestra vida que es una vida de tiempo. No hay ninguna persona que puedan vivir eternamente en esta vida, en este mundo. Todos tenemos un tiempo dedicados. Yo estoy aquí haciendo... Aquí estoy establecido y digo siempre 39 años, pero como sea más largo es 20 años. Me queda 20 años como mucho. Es una vida de tiempo. En caso mío, todos los días, una hora, es tan valioso, 10 minutos, 20 minutos, partiendo los minutos horarios. Necesitamos la enseñanza de contar a mí mismo. A través de la oración de Moisés, dar la palabra exacta es en Efesios. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sabéis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, quiere decir que nosotros salvemos el tiempo y el horario. Ahorremos el tiempo. Volviendo a hablar, hagamos que no tengamos un tiempo de perdidas. Tengamos una vida de salvar en cada momento. Lo más importante es, tenemos que dedicar nuestra prioridad. ¿Cuál es el núcleo de la prioridad? Es saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entender esto. Por eso el púlpito es importante, porque en el púlpito se declara la palabra de esta época. Por eso, si nosotros no subimos a la corriente de la palabra del púlpito, vamos a estar perdidos. Por eso tenemos que hacer la concentración espiritual. Digan conmigo, concentración espiritual. Esto es muy importante. Los que tienen problemas mentales no pueden concentrar. Las personas que no estudian bien no tienen concentración. Las personas que no trabajan bien no pueden concentrarse. Las personas que no tienen éxito no pueden tener concentración, pero las personas que tienen éxito en esta vida, ellos pueden concentrarse bien. Todos los creyentes de la iglesia Yewon
donde se declara el horario y el tiempo en la palabra de Dios. Quiero que vivan una vida en el centro de la palabra del púlpito. Quiero que concentren en la palabra del púlpito, en la palabra. Esto es contar y ahorrar los tiempos. Hay una palabra así. La vida, tener la infelicidad en la vida, porque es cuando no nos damos cuenta muy tarde la importancia importante de esta vida. Vean, muchos personajes de la historia corea, ellos no vivieron muchos años. ¿Qué quiere decir? No es vivir mucho y pocos años, sino entender rápidamente cuál es la voluntad de Dios. En verdad, en esta vida tan corta, buscar el valor importante, no hay algo beneficioso de entenderlo más tarde. La misión, el evangelismo, tenemos que entenderlo urgentemente. El pacto, entrenamientos, entiendan rápidamente. Entonces, ¿cuál es el valor que debemos tener? Es en Salmos 90, 16. Dice, aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma, no es una vida perdida del pasado, sino tengamos una vida de dar la gloria al Señor. Más que nada, nuestros pasos de la vida no sean un pasos perdidas, sino que podamos ir al paso y en oración para que sea un valor importante, para que tenemos que orar para que podamos concentrar en las cosas eternidad, especialmente es establecer correctamente a nuestras siguientes generaciones. Por eso nosotros estamos abriendo los días del viernes, sábado, domingo. Por eso nosotros estamos estableciendo como el cumbre espiritual de funcionamiento de la cultura. En Juan 9:4 dice así. Dice, me es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Nosotros tenemos que dar agradecimiento que estamos establecidos, que podamos caminar. Hay muchos que tienen problemas de enfermedad y no pueden ni siquiera caminar. Y hay muchos enfermos que están en el hospital, pacientes que esperan milagros para caminar. Pero ustedes dan agradecimiento que puedan caminar y están en este lugar. Vean, vayan al hospital si le miento. Hay muchas cosas para agradecer. Den agradecimiento que puedan entregar el culto aquí adentro. Esto es la gran bendición. Si vamos a la noche no podemos hacer nada. Cuiden los años. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que tengan una vida de contar sus días. Conclusión. Dios creó al hombre y miró a nosotros. ¿Cuál es lo más gracioso del hombre? Le preguntó Jesús. Dios, con la sonrisa, le responde, hay tres cosas. Primero, cuando es pequeño quiere ser mayor, cuando sea mayor quiere ser menor. Y cuando es menor quiere ser mayor, y cuando sea mayor quiere ser menor. Qué gracioso, ¿no? Segundo, trabaja con todo el esfuerzo para trabajar y para ganar dinero, pero después de ganar dinero le tiene enfermedad y gastan todo el dinero para medicamentos y lo gasta todo. El punto 3 es se preocupa el futuro y pierde el momento en actual. Se preocupa del futuro y pierde en actual. Al final ni el pasado, actual ni el futuro no pueden disfrutar y mueren. No se preocupen del día de mañana. Mañana es mañana, hoy es hoy. Porque se preocupan del futuro y pierden toda la felicidad
palabra del día de hoy, 여러분, 우리는 creyentes, 이런 웃기는 삶을 nosotros no tenemos que vivir una vida graciosa como 하나님께서 estos. 우리 주신 시대적 미션 237 나라 La misión de la época que nos dio a Dios de la evangelización a 237 naciones y 5,000 tribus, de poseer a todas las naciones como herencia. Quiero que todos sean protagonistas del cumplimiento de la palabra. Vamos a orar aferrando la palabra. Delante de Dios, la oración de Moisés, que es nuestro refugio eterno. Danos la sabiduría y enseñanza de contar nuestros días. Ustedes no vivan una vida que puedan vivir eternamente, sino delante de Dios puedan vivir una vida que sobrepasa el agua de la vida. Y delante de Dios, háganos vivir una vida y contar nuestros días para ser un paso valioso para nuestro Dios. Que los tres hoy se cumplan en nuestra vida todos los días. Vamos a orar al Señor. Y también oremos para los pacientes que tienen problemas de enfermedad. Y también oremos por la guerra de Israel y de Palestina, que puedan frenar esta guerra porque están muriendo muchas personas. En ese Medio Oriente en Palestina, delante de Dios vamos a orar con nuestro corazón para que puedan frenar esta guerra y que haya 처음에 기도하겠습니다. 살아계신 우리 아버지 하나님, 영계 모든 성도들 영원한 그 자신 하나님 앞에 날마다 영적으로 기도하게 하시고 나를 위해 소원한 지혜로 하시다. 하나님 앞에 일본 인천을 날마다 매일 아끼면서 하나님이여 영원한 주님 일에 투자하는 영원한 생명권의 앞장서는 정의와 성도와 상교의 기업들이 되게 하여 주시고 이삭들과 모천적 보호마에 귀하게 쓰임받는 우리 개인과 가정 교회가 되게 하여